Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Es una de las primeras colonias fundadas en la Ciudad de México y aunque no siempre se llamó La Doctores, sus calles llevan nombres de destacados profesionales de la medicina durante el siglo XIX. En la periferia de esta emblemática colonia, un busto nos recuerda a una mujer que estudió y ejerció la medicina en tiempos porfirianos, abriendo brecha para otras. Ella es la médica Matilde Petra Montoya Lafragua. Puso empeño al estudio desde muy niña. Se graduó como partera y estuvo presente en los denominados partos ocultos, en los cuales se brindaba atención obstétrica a madres solteras. Un verdadero desafío a las buenas conductas de la época. Probada como matrona, decidió ingresar en la Escuela Nacional de Medicina, donde se enfrentó con muchas trabas para realizar sus estudios. Fue calificada como la impúdica y peligrosa mujer que deseaba convertirse en médica, y sin embargo, lo logró. Matilde Petra Montoya Lafragua. Su nombre bien merece estar en una calle de la Colonia Doctores y en la mente de todas. En la cuenta de los días, la historia de la actual Facultad de Medicina de la UNAM se inicia en el siglo XVI. Tras la consumación de la independencia, la hasta entonces Real y Pontificia Universidad de México se convirtió en nacional. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se incorporaron las primeras especialidades: la histología en 1882, la bacteriología y la anatomía patológica en 1888, y en ese mismo año se abrieron por primera vez cursos de perfeccionamiento en enfermedades mentales, dermatología y oftalmología. Un año antes, en 1887, una mujer presentaba su examen profesional para ser reconocida como médica. El programa de esta noche está dedicado a Matilde Montoya, la primera médica mexicana. Damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Buenas noches, soy Ana María Carrillo, historiadora de la salud pública y de las profesiones sanitarias.
Bienvenida a Las Mujeres Contamos. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Ana Leticia Vargas, y a Radio Educación. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Edith Díaz, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos sobre la primera médica mexicana, Matilde Montoya, con nuestra invitada, la doctora Ana María Carrillo Farga. Ella es profesora titular del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ana María, ¿cuáles son los datos biográficos básicos que sobre la niñez y la adolescencia de Matilde Montoya deberíamos tener para conocerla mejor y comprender sus inclinaciones profesionales? Ella nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1857. Para tener una idea del ambiente de la época, hacía poco más de un mes que una nueva constitución política había sido promulgada y las libertades ahí consagradas fueron motivo de luchas entre conservadores y liberales. Aunque se le conoce solo por el apellido paterno, su nombre completo era Matilde Montoya Lafragua. Su padre fue José María Montoya, militar de profesión, y su madre Soledad Lafragua. Soledad era oriunda de Puebla y como había quedado huérfana desde muy pequeña, vivía con las hermanas de San Vicente de Paul. Cuando tenía 13 años, la mandaron a cuidar a los enfermos en el Hospital de San Andrés, que desde el siglo XVIII era el Hospital General de la Ciudad de México, y ahí conoció al joven militar Montoya, quien iba a visitar a un enfermo, y 15 días después, de acuerdo con los usos amorosos de la época, le pidió que se casara con él. Contrajeron nupcias de inmediato y Matilde fue la tercera hija del matrimonio. ¿Qué influencia fue la que tuvo Soledad Lafragua, su madre, la madre de Matilde Montoya, para que ella desarrollara interés por la medicina? Qué pregunta tan importante, ¿eh? Porque al parecer fue precisamente su madre la que concibió la idea de que Matilde llegara a ser la primera médica mexicana. Ella cuidó mucho su honra, algo que era fundamental en la época, porque como muchos opinaban que solo podía estudiar medicina una mujer destituida de todo pudor, durante los 2 años en que Matilde asistió a la Escuela Nacional Preparatoria, en lo que también fue pionera, Soledad Lafragua se sentó en un pupitre al lado de su hija y la esperó a las puertas de los salones y laboratorios de la Escuela de Medicina. Después la dejó sola, pero siguió yendo a buscarla a la salida de las clases, que se prolongaban hasta el anochecer, y juntas regresaban a casa. Nunca dejó de alentarla, por eso no resulta sorprendente que Matilde dedicara su tesis profesional a su madre, como la persona que la había impulsado más que otra alguna a ser médica
y por haberle infundido valor cuando ella sentía que el desaliento la abatía. Ana María, antes de estudiar medicina, ¿qué fue lo que estudió Matilde Montoya? ¿Con qué estudios contaba, digamos, antes de llegar a la escuela de medicina? Primero ella hizo la primaria, ¿no? La educación primaria, y después su familia contrató a un maestro particular para que le ayudara a perfeccionar sus estudios y presentar su examen como profesora. Hay que pensar que todavía no existía la escuela normal. Esta fue creada en 1885 y solicitó el examen después de estudiar con este maestro, pero se lo negaron porque era muy pequeña. Entonces decidió prepararse como partera en la Escuela Nacional de Medicina y para que la aceptaran presentó un acta de nacimiento falsa, según la cual tenía más edad de la que realmente tenía. Esto le causaría después algunos problemas que lograría solucionar. Los estudios de partería profesional existían desde 1833 en la Escuela Nacional de Medicina e implicaban 2 años de asistencia a la cátedra teórica de obstetricia y su correspondiente clínica, o sea, el estudio práctico en hospitales, pero cuando apenas había cursado la mitad de la carrera, tuvo que abandonarla durante 1 año por problemas de los ojos y la muerte de su padre. En ese tiempo vivió en Cuernavaca, la llamaron a atender un parto complicado y tuvo tan buen resultado que el jefe político la invitó a ejercer la obstetricia y lo hizo después de pasar un examen ante un jurado médico que la declaró apta. Esto era una práctica común donde no había parteras tituladas. Regresó después a la capital del país, se volvió a inscribir en la carrera para partera y realizó su práctica en la casa de maternidad, que era el hospital donde eran atendidas mujeres pobres y solteras, ¿no? Las únicas que en esa época daban a luz fuera de su casa. Además de los cursos reglamentarios, recibió instrucción particular de varios médicos, como Luis Muñoz, Manuel Soriano, que la tomaron bajo su protección e incluso la instruyeron en la pequeña cirugía. Y al mismo tiempo, Matilde recibía clases particulares de latín, raíces griegas y matemáticas, y para sostenerse económicamente daba clases en una primaria. Ya como partera, en 1875 se instaló en Puebla. Pronto tuvo una gran clientela de obstetricia y enfermedades de señoras que muy probablemente la preferían por ser mujer, pero también porque los médicos de la época tenían poquísima experiencia en la atención de partos y con frecuencia recurrían a prácticas agresivas. Pues algunos de ellos se sintieron amenazados por ese éxito, la persiguieron durante meses y publicaron en un periódico de tendencia católica, El Amigo de la Verdad, que ella era masona y protestante. Cuando primero yo leí estos periódicos, pensé que se trataba de falacias, pero después algunas personas me han confirmado que era en efecto protestante y que fue una de las primeras mujeres en incursionar en la masonería mexicana, donde era conocida con el nombre de Clío. Bueno, por esas acusaciones, Matilde perdió su clientela y decidió irse a trabajar a Veracruz, pero sus antiguas pacientes volvieron a llamarla y regresó a Puebla en 1880. ¿Y en qué momento es que ella decide estudiar medicina? Pues precisamente en ese momento. Empieza de nuevo a atender a las señoras, pero considera la idea de estudiar la carrera de medicina y dicen que pensó primero en estudiar en los Estados Unidos, pues consideró que ahí le sería menos difícil hacerlo que en México, pero al parecer hubo obstáculos que se lo impidieron. En esa época pues sí había 5 decenas de mujeres médicas en los Estados Unidos. El director de la Escuela de Medicina de Puebla aceptó que se matriculara, pero le advirtió las dificultades a las que seguramente se iba a enfrentar, y en 1881 ya estaba sustentando varios exámenes públicos, tanto de materias de la carrera de medicina como de algunas materias de la preparatoria que adeudaba, porque los estudios privados, que eran los que ella había hecho, no eran reconocidos por las escuelas nacionales. En todos los exámenes obtuvo por unanimidad el voto de excelente, lo que pues le valió el reconocimiento de una parte de la sociedad poblana
incluyendo el de las maestras normalistas que la coronaron emocionadas, pero de nuevo los sectores más conservadores se unieron para atacarla y esto la decidió a solicitar su ingreso en la Escuela Nacional de Medicina de la Ciudad de México. Lo hizo a finales de 1881. En ese momento ocupaba la dirección de la institución Francisco Ortega y del Villar, que es miembro de una familia de literatos, músicos y médicos, y de quien pronto obtuvo la autorización para inscribirse. Y bueno, Matilde Montoya obtuvo siempre muy buenas calificaciones y presentó su examen profesional en 1887. En este sentido, ¿podrías comentar para nuestras audiencias en qué consistía el estudio de la medicina en esa época, cuando ella inicia a estudiar, nos decías a finales de 1881? ¿Cuánto tiempo, cuánta energía había que destinar a la carrera médica? Mira, los estudios de medicina en esa época implicaban 6 años de trabajo en las aulas, los anfiteatros y los hospitales. Exámenes orales ante 5 o 6 sinodales en cada materia. Un examen profesional teórico y práctico en los que debían demostrar que podían coordinar sistemáticamente los estudios hechos durante los años anteriores y además la publicación de un trabajo escrito que debía ser publicado. Todo esto implicaba y realmente se consideraba que no había estudios más pesados que los de medicina. Por lo tanto, bueno, se decía imposible que una mujer pueda acceder a ellos. ¿Con qué obstáculos se enfrentó Matilde Montoya ya como estudiante de medicina? Bueno, ya te comenté brevemente la oposición que tuvo cuando comenzó a estudiar en Puebla. El hecho de que el director de la Escuela Nacional de Medicina, que era la más prestigiada del país, permitiera que Matilde se matriculara, significó un golpe a las concepciones de la mujer y de las relaciones entre los sexos, que entonces eran vigentes, y reavivó debates que había sobre si las mujeres debían quedarse en el hogar, en la vida privada, o tenían el derecho y la capacidad para participar de lo público. Matilde pues tuvo que encontrar fuerza para enfrentar los prejuicios de la época. Algunos periódicos decían que ella carecía de pudor, pues hacía disecciones de cadáveres de hombres desnudos en frente de otros hombres. Matilde convenció al doctor Ortega, que además de director era el maestro de anatomía, de que los cadáveres se cubrieran mientras hacían las disecciones. Pero algunas veces la naturaleza del estudio exigía que el cadáver permaneciera descubierto y en esas ocasiones sus mismos compañeros, tratando de protegerla de la crítica de la sociedad, se lo avisaban y Matilde esperaba a que ellos se retiraban y se encerraba sola en el anfiteatro a hacer sus disecciones. Y como la prensa siguió criticando y también con el fin de apoyarla, el médico militar Francisco Montes de Oca, en ese momento director del Hospital Militar, puso a su disposición todos los días un cadáver y los instrumentos del anfiteatro y ahí ella practicaba a solas sus operaciones y estudios anatómicos durante mucho tiempo. Bueno, esto la hizo hábil con el bisturí, pero también debió haber sido tremendo estar sola haciendo esas disecciones en el hospital. Todavía en 1887, la revista El Correo de las Señoras decía que la promiscuidad de los sexos en los anfiteatros y en los hospitales tenía grandes inconvenientes, pues los profesores de fisiología y de cirugía no podían explicar libremente sus lecciones. Pero si hablamos de obstáculos, también es justo que hablemos de apoyos. Durante sus años de estudio, tanto entre sus maestros como entre sus condiscípulos, Matilde Montoya contó con defensores para los que era una mujer ejemplar. Francisco Ortega declaró en una ocasión ante todos los miembros de la escuela que la mayor honra de la que disfrutó en su vida como catedrático fue la de contar entre sus discípulos con la primera mujer inscrita en la institución. Otros maestros elogiaban su constancia en plena cátedra y decían que era digna de imitarse por otras mujeres.
No puedo asegurar que todos los liberales hayan estado a favor del ingreso de las mujeres a las profesiones, pero todos los médicos que realmente apoyaron a Matilde eran liberales, de armas tomar metafórica y literalmente. Francisco Ortega y Manuel Soriano habían luchado en la guerra contra Estados Unidos y Francisco Montes de Oca combatió contra los franceses en la época de la intervención. En cambio, los conservadores y los positivistas coincidían en oponerse al ingreso de las mujeres a la educación superior. Por ejemplo, el positivista e historiador de la medicina Francisco Flores publicó su gran historia de la medicina en México cuando Matilde Montoya estaba a punto de obtener su título, eran compañeros prácticamente. Aseguró ahí que en el sexo débil dominaban la imaginación y el sentimiento. Y por eso, aunque las mujeres pudieron destacar en los estudios teóricos de la medicina, en la práctica era poco probable que salieran airosas. Decía, bueno, podrán llegar a ser buenas parteras, quizás regulares médicas, pero la cirugía les va a estar vedada para siempre. Varias autoras han señalado que en el siglo XIX, médicos y farmacéuticos promovieron el mito de la fragilidad femenina, con lo que buscaban un doble objetivo. Se aseguraban pacientes y desterraban a las mujeres de las profesiones sanitarias. Por ejemplo, el higienista Luis C. Ruiz, que era maestro de la Escuela Nacional de Medicina y fue maestro de Matilde, seguía manifestándose contra la posibilidad de que la mujer desempeñara la abogacía, fuera representante del pueblo o ejerciera la medicina. Preguntaba si el fin de la mujer podía ser el mismo que el del hombre y él mismo respondía que no. En su opinión, el lugar de la mujer estaba en el santuario del hogar y por ello se le debía instruir no para que compitiera con el hombre y lo aventajara, sino para que desempeñara su valioso papel. Entonces, doctora Ana María Carrillo Farga, finalmente, entre obstáculos, apoyos y polémicas, Matilde Montoya logró terminar la carrera de medicina y en el año de 1887 presentó su examen profesional. Tú haces una descripción por demás ilustrativa e interesante de cómo se desarrolló en un texto que editó DEMAC. ¿Nos podrías comentar al respecto, comentar a nuestras audiencias en qué condiciones se da el examen profesional de Matilde Montoya? Bueno, se consideró un acontecimiento único porque en esa época Margarita Chorné ya había obtenido el título de dentista de un año antes, pero en esa época no había estudios universitarios de odontología. Quienes deseaban obtener el título y habían realizado el aprendizaje al lado de un dentista podían presentar examen en la escuela de medicina sin necesidad tampoco de haber estudiado la preparatoria. Era un examen teórico realizado por médicos que no sabían de práctica dental. Por ello, la prensa y las asociaciones femeninas hablaban de Matilde como la primera mujer mexicana que se había atrevido a presentarse en una escuela profesional y aspirar a un título científico. Hasta entonces, la fecha que dividía la vida de las mujeres decimonónicas era la del matrimonio. La de Matilde fue la de su examen profesional y para muchas de sus contemporáneas fue un acontecimiento para los anales del adelanto femenino, un parteaguas que estableció el derecho de las mujeres mexicanas a estudiar y a ejercer las profesiones liberales. En esa época, todos los exámenes profesionales o de concurso de profesores para obtener una plaza eran públicos, pero el de Matilde, te repito, fue un acontecimiento. Asistieron su madre, amigos, antiguos maestros y condiscípulos, pero también damas de la élite porfiriana, notabilidades en medicina, ingeniería y derecho, redactores de periódicos, el secretario de Gobernación, que entonces era Manuel Romero Rubio, y hasta el general Porfirio Díaz, que de manera simbólica presidió el examen. Entonces, este examen se realizó el 24 de agosto de 1887, como decías. Ese día se presentó el examen teórico, la examinaron durante 2 horas, 6 severos catedráticos sobre las diferentes ciencias médicas, que entonces incluía la carrera,
y al día siguiente en el Hospital de San Andrés, que estaba situado en lo que hoy es el Museo Nacional de Arte, presentó su examen práctico ante los mismos 6 profesores. Este examen consistía en recorrer diferentes salas del hospital donde cada miembro del jurado le señalaba un paciente como caso clínico para que ella hiciera el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades. Y por último, pasaban al anfiteatro donde debía demostrar su habilidad en la disección de cadáveres. Se le aprobó por unanimidad, hubo grandes aplausos, al parecer ella se desmayó y tiempo después, en su honor, se llevó a cabo una corrida de toros y se le entregó a Matilde una cierta cantidad de dinero con la cual ella decidió fundar un consultorio público para las mujeres de bajos recursos. Este acontecimiento fue relatado por prácticamente todos los periódicos. O sea, Matilde Montoya termina la carrera médica siendo ya una celebridad de la época por el hecho de ser la primera mujer que alcanza el título de médica. Exactamente, la primera mujer que alcanza el título de médica y la primera mujer que obtiene realmente un título profesional en México. Pero ya detrás de ella vienen las primeras abogadas y otras estudiantes de medicina. Ana María, ¿coincides con una escritora de la época, con Concepción Jimeno de Flaquer, de que con su asistencia el presidente de la República en ese momento, Porfirio Díaz, estaba legitimando la instrucción de las mujeres? Sí, yo creo que tiene razón. Ella decía que el presidente no solo le había rendido un tributo de galantería a una mujer, sino que había enviado a todas las mujeres un mensaje sobre el derecho que tenían a ilustrarse, a poseer títulos universitarios y a ejercer una profesión, ¿sí? O sea, de algún modo dio ese respaldo y aunque sus maestros fueron muy exigentes en el examen, bueno, pues definitivamente la presencia de Díaz estaba siendo un respaldo para ellas. Ya te comentaba que muchos maestros se sentían orgullosos de Matilde y a nivel personal no dudaban en expresarlo, pero sí hay que decir lo que decía la prensa después de su examen. Hubo periódicos médicos como la Gaceta Médica de México, la Escuela de Medicina, que no comentaron el hecho, tampoco el Observador Médico. Llama la atención el de la Escuela de Medicina porque era un periódico de los estudiantes donde se anunciaban los exámenes de todos los nuevos médicos. Y algunos incluso siguieron diciendo que dijérase lo que se dijera, la medicina siempre iba a estar interdicta a la mujer. Algunos compañeros escribieron para encomiar a la primera médica mexicana, pero pienso que no por casualidad lo hicieron con seudónimos. Sin embargo, en general la prensa alabó a la primera mujer que se atrevía a presentarse a una escuela profesional y a obtener el título de médica y que daba a todas las mujeres un mensaje para seguir su camino. ¿Qué sabemos sobre su desempeño profesional y sobre la clientela que la consultaba? Bueno, ella en general destacó en la práctica clínica, en la medicina general, la obstetricia, la ginecología y la pediatría, y mantuvo siempre 2 consultorios, uno de paga y otro gratuito, que tuvieron algunas épocas de gran esplendor. Columba Rivera, que es una feminista y la segunda médica mexicana, también habrá que hablar de ella en algún momento, se dedicó también a la atención de niños y de mujeres. Y es que las primeras médicas optaron casi siempre por ese camino que debió ser el más atractivo para ellas, porque las mujeres las buscaban, pero también prácticamente el único que se les dejaba abierto. Pero la primera médica mexicana fue apreciada también por sociedades de médicos homeópatas. Si bien en algunas de las sociedades homeopáticas también había quienes consideraban que a los hombres les correspondía el predominio de la inteligencia, había otros que la apoyaban y quizá porque ella aprendió a manejar los medicamentos homeopáticos, con los cuales trataba a sus pacientes de pocos recursos económicos o a quienes sí lo deseaban, pues hubo también periódicos homeopáticos que la apoyaron. Fíjate que Matilde Montoya nunca buscó atraer demasiada atención hacia sí misma y por eso no es fácil seguir el desarrollo de su vida profesional. Sabemos que siguió trabajando sin interrupción
incluso durante los años de la lucha revolucionaria, si bien el movimiento armado debió de afectarla como afectó al resto de la sociedad. Sabemos también que ganó prestigio, que recorría incansablemente calles y plazas, ¿no? Era la época que los médicos iban a visitar a sus pacientes a las casas y atendió a sus pacientes con toda actividad hasta los 73 años, en que se retiró de la vida profesional debido a su estado de salud. Por cierto, Matilde Montoya nunca se casó, pero adoptó a varios hijos, hombres y mujeres. Una de ellas, Esperanza Herrera Vega, llegó a ser una famosa concertista, pero no estuvo a su lado en ese momento, pues acompañada de su familia, había ido de gira a Europa, donde les sorprendería la Segunda Guerra Mundial y estaría presa en un campo de concentración entre 1939 y 1945. Doctora Ana María Carrillo Farga, ¿qué papel jugó la escritora del siglo XIX y también precursora del feminismo, Laureana Wright, en el conocimiento de la figura de Montoya? Bueno, pues ella escribió una pequeña biografía de Montoya y otra de su madre, Soledad Lafragua, las cuales, bueno, fueron en parte base de mi investigación, y ellas pues también fue una persona que desde que era estudiante estuvo apoyándola, y ya cuando obtuvo su título publicó esa pequeña biografía. Es con ella que empieza, digamos, el rescate y reconocimiento de la figura de Matilde Montoya. Pues sí, aunque bueno, una de las cosas que yo hice para investigarla fue buscar en diferentes fuentes primarias, ¿no? Primero, por ejemplo, en el archivo histórico de la universidad, su acta de examen y su historial académico, pero también se ve que desde el tiempo que es estudiante, la prensa está discutiendo, y como digo, unos diciendo no es posible, la mujer no está acostumbrada a la sangre, la mujer no puede ser tan dura como para tomar el bisturí, y otras que la están alabando. Así que podemos decir que realmente desde que ella se presenta en una escuela profesional, ella se empieza a dar a conocer no porque ella lo intente, sino porque la misma prensa, la misma sociedad pone sobre ella su mirada. ¿Cómo es que la doctora Ana María Carrillo Farga se encuentra con Matilde Montoya? ¿Por qué el interés en estudiar la vida y la obra de la primera médica mexicana? Bueno, a mí siempre me llamó la atención quién había tenido el valor de presentarse en las escuelas cuando esto no estaba autorizado, cuando muchos decían que era desagradable que la mujer quisiera tener conocimientos que estaban por encima de sus naturales aptitudes, que eran propias del sexo fuerte, que aseguraban que las mujeres solo debían estudiar la primaria y algunos conocimientos de adorno, como las bellas artes si eran ricas, o un oficio propio de su sexo y relacionado con su condición social si eran pobres. Entonces yo decía, ¿quién es esta mujer que se atrevió a desafiar estas ideas reinantes en la sociedad? Y empecé a indagar dónde podía estar su historia. Y escribiste un texto que fue publicado por DEMAC. ¿Nos puedes hablar del mismo, por favor? Es un texto que se titula Matilde Montoya, primera médica mexicana, que fue publicado en 2002, que resultó de un concurso de documentación y estudios de la mujer, realizaba cada año, tanto para biografía como para autobiografía, y que en ese año, bueno, yo lo envié en 2001, tuvo la suerte de obtener el premio y por lo tanto, de ser publicado. Y es un material que se puede conseguir en línea, que nuestras audiencias pueden obtener muy fácilmente en la internet. Sí, así es. Pues ahí queda la invitación a conocer este material, a leerlo. Me parece que es de muy accesible lectura, se lee muy rápido y se disfruta mucho el texto, Ana María. Ay, muchas gracias, me da gusto saberlo. Por lo que nos has comentado, Matilde Montoya dedicó muchas horas de su vida al estudio, al trabajo, a la profesión médica. ¿Tenemos documentos, textos, entrevistas que nos permitan saber más sobre sus gustos, sus aficiones, sobre su vida privada?
Bueno, de su vida personal un poco lo que comentaba, que decidió adoptar hijos. Es posible que nunca se haya casado por esta idea que le infundió su madre de que no podía relacionarse con ningún compañero de su escuela porque todos los ojos de la sociedad estarían puestos sobre ella. Pero uno de sus sobrinos relata que le gustaba cocinar y agasajar a sus familiares. No es mucho, te digo, lo que podemos saber sobre su vida privada. Hay al parecer indicios de que ella guardó registros de toda su vida profesional, pero desgraciadamente estos cayeron en manos de coleccionistas y no he podido conseguirlos. Yo, por ejemplo, busqué una dirección donde ella vivía, pero bueno, la casa había sido derribada para la construcción de una avenida. En fin, yo creo que todavía se puede seguir indagando, pero no es mucho más lo que creo que se puede encontrar. No he podido conseguir uno de sus descendientes, aunque sí de sus sobrinos. ¿Sobre qué tema hizo su tesis Montoya al titularse como médica? Ella hizo su tesis sobre técnicas de laboratorio en investigaciones clínicas. Y esto es un tema muy interesante porque en ella tuvo que tocar el tema de la bacteriología, que entonces era una ciencia que apenas se estaba empezando a enseñar en la Escuela Nacional de Medicina y que apenas estaba siendo recibida en México. Ahí ella explicó que la bacteriología permitía identificar la causa de las enfermedades y acabar con la idea de que las enfermedades pues eran resultado de los pecados de los pueblos y que era mucho todavía lo que podía avanzarse en las ciencias médicas para que la profesión pudiera recibir su título de defensor de la humanidad. ¿Esta tesis está disponible para consulta? Sí, se puede consultar cuando acabe las restricciones de la pandemia en la biblioteca de la antigua Escuela de Medicina, que hoy es parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el centro. Es un texto pequeño. ¿Cuál es el reconocimiento que hoy tiene Matilde Montoya en la Facultad de Medicina de la UNAM? Bueno, en primer lugar, desde luego, se le reconoce como una pionera, gracias a la cual hoy la mitad de los inscritos en la carrera, bueno, un poco más de la mitad, son mujeres. Y esto pasa no solamente en la carrera de medicina, sino también en otras carreras que se enseñan en la facultad, como fisioterapia o investigación biomédica. Ella ha tenido reconocimientos desde su época. Esto es importante decir. En agosto de 37, diversos grupos de mujeres intelectuales, como la Asociación de Médicas Mexicanas, la Asociación de Universitarias Mexicanas, el Ateneo de Mujeres y otras agrupaciones científicas de México, celebraron en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes su jubileo profesional, es decir, los 50 años del inicio del ejercicio de su profesión. Y para que Matilde pudiera estar presente, varios de sus familiares y amigos viajaron a Puebla, donde ella vivía, al parecer ya en abandono, qué tristeza, y la llevaron a la Ciudad de México. Y ese reconocimiento fue el último, 5 meses más tarde, el 26 de enero de 1938, después de una larga y penosa enfermedad, falleció en el barrio de Actipan, municipio de Mixcoac, de la Ciudad de México. Para conmemorar el centenario del examen profesional de la primera médica, se colocó un busto suyo, que también pueden ir a verlo, en el jardín que está enfrente del Centro Médico Nacional. Y bueno, podemos decir que la vida de Matilde Montoya había transcurrido a lo largo de varias épocas. Nació en los albores de la Guerra de Reforma. Cuando era niña tuvo lugar la intervención francesa. Se formó como partera en la República Restaurada, como médica durante el porfirismo. Ejerció en ese periodo, pero también en el México revolucionario y en el posrevolucionario. Y a su muerte, la Academia Nacional de Medicina, que no había publicado nada cuando se recibió, sí le dedicó unas líneas a la distinguida profesionista, a quien cupo la honra de ser la primera mujer
que obtuvo el título de médico cirujano. Quiero decir que ahora dan título de médico cirujano, pero a ella le dieron título de médica cirujana partera, ¿no? Fue sin duda una mujer que rompió con los cánones establecidos, pues una pionera. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos sobre Matilde Montoya con nuestra invitada, la doctora Ana María Carrillo Farga. Ella es profesora titular del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. En la inmensidad de las olas flotando te vi, y al irte a salvar por tu vida la vida perdí. Tu dulce visión en mi alma indeleble grabó la tierna pasión que la dicha y la paz me robó. Y saludamos esta noche a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? Bienvenida, te escuchamos. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Las Mujeres Contamos. El nombre de la doctora Matilde Montoya es poco conocido, a pesar de ser pionera en el estudio de la medicina y con ello abrir brecha para que otras mujeres pudieran incorporarse en esa carrera. Sin embargo, existe una petición ciudadana para que su nombre forme parte de la nomenclatura de la colonia Doctores. Esta idea viene muy a tono con la voluntad política de los gobiernos actuales de resignificar espacios como Avenida Puente de Alvarado, que ahora lleva el nombre de Avenida México Tenochtitlan, o la del Árbol de la Noche Triste, que ahora es la Noche Victoriosa en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Las motivaciones de esta petición y el proceso que se lleva a cabo para que se haga realidad los escuchamos en voz de su peticionario. Soy Cruz Mejía, todavía trabajador de Radio Educación, y hice una propuesta a la jefe de gobierno el 26 de enero del 2021. La propuesta era que se le pusiera a la calle Niños Héroes el nombre de la doctora Matilde Petra Montoya Lafragua. ¿Por qué? Porque la colonia Doctores, pues todas las calles son con nombres de médicos, incluso extranjeros, algunos médicos del siglo XVIII y XIX, y algunos que llegaron a pasar al XX. Pero la doctora Matilde Montoya fue la primera mujer médico en México. Fue la que tuvo que sortear muchas dificultades, rechazo de sus compañeros y pues muchas malas miradas, pero obtuvo el título de médico en 1887 y eso es muy meritorio. En la colonia Doctores hay 2 calles que no tienen nombre de médico. ¿Por qué? Es lo que no sabemos. Está Gabriel Hernández, que fue un general revolucionario que murió poquito ahí en el 13. ¿Qué tiene que hacer en la colonia Doctores? Y está la calle Niños Héroes. Los Niños Héroes tienen calles en muchos otros lugares. La colonia San Miguel Chapultepec, entre otras. Y en la colonia Guerrero está la calle Héroes, pues nomás póngale niños y ya. Porque es la calle que va de Arcos de Belén hasta desembocar al Hospital General. Es, digamos, la central. ¿Y por qué no ponerle el nombre de esta doctora que tuvo ese gran mérito? Y pues que quede la colonia con puros médicos y una doctora ahí junto con todos ellos después de que le hicieron el feo. Esa es la razón. Esta petición se la mandamos a la jefe de gobierno el 26 de enero.
2 días después nos dieron una respuesta que estaban dándole seguimiento al asunto, dándole curso. El 26 de febrero nos turnan a la CEDUBI, aquí en la calle San Lorenzo, en la Colonia del Valle, y de ahí nos dicen que vayamos a la Alcaldía Cuauhtémoc a ver a la directora general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc, la doctora Blanca Estela Cuevas Manjarres. Y ahí se quedó la cosa. Nos respondieron por ahí del 16 de marzo y pues no ha caminado más. Nos parece muy importante, claro, tienen muchas actividades, sabemos, y sobre todo que están reconsiderando los nombres de algunos lugares, de algunas calles, como el que ya le cambiaron a la de Pedro de Alvarado, pues que no se lo merece. Hay muchos absurdos en la nomenclatura que había que revisar. Es importante que se signifiquen las mujeres ahora con su lucha, con la cual estamos de acuerdo, porque yo confío en la capacidad de hombres y mujeres, y no tienen que ser exactamente el 50%. Que sean las que tengan que ser, el 60 o el 80%, pero que sea gente capaz, trabajadora y digna. Entonces, ahora que está la lucha de las mujeres, ¿por qué no recordar en esta calle a la doctora Matilde Montoya? Esa es la razón. Muchas gracias, Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. En esta ocasión conversamos sobre Matilde Montoya con nuestra invitada, la doctora Ana María Carrillo Farga, ella profesora titular del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ana María, sobre las mujeres que siguieron en lo inmediato después de 1887, los pasos de Matilde Montoya, ¿a quiénes mencionarías? Bueno, mira, entre 1887 y 1910 se recibieron en México otras 7 médicas, todas en la Escuela Nacional de Medicina. Además de Matilde, Columba Rivera en 1899, Guadalupe Sánchez en 1903, Salomé Aldape en 1904, Pilar Manzano en 1907, Carmen J. Sánchez, Antonia L. Ursúa y Soledad Régules, las 3 en 1908. Hicieron tesis de diferentes cosas porque en general hacían tesis sobre lo que les indicaban. Entonces escribieron sobre el raquismo, la laparotomía, la osteoartritis tuberculosa, la glándula hepática. Pero podemos decir que las médicas que siguieron a Matilde no tuvieron la misma publicidad que ella. Por ejemplo, cuando Antonia L. Ursúa recibió su título de médica, ella misma envió una esquela a diferentes periódicos para avisarlo. Y sí encontramos noticias de otras médicas cirujanas en el Porfiriato, pero muy probablemente eran médicas estadounidenses que se establecían por alguna razón en México. Por ejemplo, Margarita Green en Colima, Catalina Neal en Río Verde, San Luis Potosí, y así varias otras, pero las que obtuvieron su título en México fueron las que te mencioné. Columba Rivera, te digo, es una mujer interesantísima porque ella fundó la revista La Mujer Mexicana, colaboró en El Mundo Ilustrado, escribió poesía, obras teatrales como Cerebro y Corazón y Sombra y Luz. Mientras realizó sus estudios profesionales, había sido practicante en el Servicio de Cirugía de Mujeres del Hospital General de San Andrés, ejerció su profesión en el Distrito Federal, formó parte del personal médico del Hospital Juárez. En su vida profesional fue médica inspectora de la Escuela Normal para Maestras, enseñó clínica obstétrica, anatomía, fisiología e higiene en diferentes escuelas y después de la Revolución trabajó en el Departamento de Salubridad Pública. Fue miembro de la Sociedad Médica Pedro Escobedo y además secretaria de la Sociedad Protectora de Mujeres, una mujer también interesantísima a la que hay que historiar. ¿Cómo siguió la discusión tiempo después de que se había recibido Matilde Montoya y con el hecho de que más mujeres poco a poco iban egresando de la carrera sobre aquellos que estaban a favor
y los que estaban en contra de la actividad profesional de las mujeres en esta época de la cual estamos hablando, los años del porfirismo. Una de las cosas que quisiera decir antes de contestar esta pregunta es que hasta antes de Matilde Montoya, la actividad de las mujeres médicas se desarrollaba, pero en el marco de la medicina indígena. Sí, lo que no tenía era un estatus profesional. Ella fue la primera médica universitaria, podría decir como la primera médica en sentido masculino, ¿no? Y que, bueno, como comentábamos, se atrevió a desafiar esas reglas establecidas. Sobre esta discusión que me preguntas, bueno, entre médicos, biólogos y psicólogos había la creencia generalizada de que el órgano directriz de la personalidad femenina era el útero, en tanto que el cerebro lo era de la personalidad masculina. Algunos científicos decían que el cráneo de la mujer estaba entre el del hombre y el del niño, que las mujeres reflejaban pero no creaban o que eran moralmente inferiores. Pero a todas estas ideas, otras y otros oponían la fuerza de los hechos. Tal fue el caso de la defensora de la educación femenina, sobre la que antes me preguntabas, Jimeno de Flaquer, quien hizo un recuento histórico de las aptitudes de las mujeres para la ciencia de curar desde la más remota antigüedad. Si para algunos la mujer no podía ser médica debido a sus características, otros aseguraban que precisamente por ellas serían mejores médicas que los hombres. Es decir, planteaban estereotipos femeninos, pero a la inversa. Para cero a la izquierda, uno de los admiradores anónimos de Matilde, que había sido su compañero, la mujer era fuente inagotable de ternura y poseía los dones de la comprensión y de la adivinación. Era igual al hombre en inteligencia, pero le era infinitamente superior en constancia, y por todo eso las mujeres estaban mejor capacitadas que los hombres para ejercer la ciencia de la medicina. Matilde participó en agrupaciones feministas que perfilaban el papel de la mujer en el México de su tiempo. La Asociación de Médicas Mexicanas, fundada el 5 de mayo de 1925, contó con ella como socia. Hay que decir que esta asociación todavía existe. Fue asimismo socia de número del Ateneo Mexicano de Mujeres y colaboradora de la revista Las Hijas de la Náhuac. También asistió a congresos. Matilde Montoya y Columba Rivera fueron representantes distinguidas en la Segunda Conferencia Panamericana de Mujeres que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Algunos periódicos como Excelsior hablaron de la reunión como un peligroso foco de inmoralidad, porque ahí se estaba discutiendo la aceptación del amor libre, la abolición del matrimonio y la restricción de la natalidad, si bien estas propuestas no fueron aceptadas por la mayoría del Congreso. Se debatió también la abolición de la pena de muerte, el desarme universal y el combate a la trata de blancas ante el horror de quienes alertaban contra el peligro de acabar con el candor de las mujeres mexicanas. La medalla Matilde P. Montoya, como otra de las distinciones que se le han hecho después de su muerte, se otorga a mujeres distinguidas en la profesión y fue creada en 1979 por la Federación de Asociaciones de Médicas Mexicanas y además en 2009 la Universidad Nacional Autónoma de México estableció un premio para académicas que lleva su nombre. También se le puso su nombre a un hospital en Puebla. Doctora Ana María Carrillo Farga, nos decías que Matilde Montoya participó en agrupaciones feministas de la época. ¿Dirías que ella se consideraba una feminista? Quizá nunca se dio el título de feminista porque ella prefirió ser identificada como médica. Y es muy importante decir que cuando ella luchó por las cosas que le correspondían, por ejemplo, por su derecho a asistir a clases en la Escuela Nacional Preparatoria, nunca aludía a esa condición de mujer. Es algo que ella nunca utilizó. Ella aludía a su capacidad intelectual y a su derecho, como cualquier ciudadano, de ser instruida. Pero en la práctica, pues sí, podemos decir, cuando vemos que está participando en revistas feministas, en congresos que están defendiendo los derechos de las mujeres, pues sí, creo que podemos decir que definitivamente ella
se consideraba una aliada de los derechos de las mujeres. Matilde Montoya vivió en la época de Porfirio Díaz. Ya nos comentabas también que conoció de primera experiencia los estragos de la Revolución Mexicana y los años de post-revolución. Estamos hablando de una mujer, la primera que obtiene el título de médica, una mujer que además participa en asociaciones feministas. Esto nos da la idea de que, contrariamente a lo que podríamos considerar, había efervescencia en estos años de mujeres que participaban y que se interesaban por la cuestión pública y que estaban muy activas, más allá de las limitantes que su momento histórico les pudiera imponer. ¿Es correcto ponerlo en estos términos, doctora? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una época de grandes cambios en donde hay posiciones encontradas, como todavía hay en nuestra sociedad. Hay posiciones encontradas y unos están a favor del cambio y otros están por conservar la sociedad como hasta entonces se ha venido desarrollando. Matilde y un grupo de políticos y de académicos están por el cambio y hay otros que están tratando de detenerlo, pero no lo logran. Detrás de Matilde vienen estas mujeres de las que ya hablamos, pero detrás de ellas, pues muchísimas más, hasta, como decíamos, tener hoy facultades de medicina donde hay mitad de mujeres y mitad de hombres o donde incluso las mujeres superan a los hombres. Otra cuestión que nos parece interesante de mencionar es que la imagen de Porfirio Díaz está fuertemente asociada en el imaginario con el patriarcado, es la figura el mismo del patriarca. ¿Cómo es que Porfirio Díaz da su apoyo entonces a una mujer, en este caso a Matilde Montoya? Sí, yo creo que hay muchas cuestiones que se han criticado del porfirismo y en las que hay razón, como la falta de democracia y como las condiciones en que vive la gran mayoría del pueblo, y en eso no hay discusión y la revolución es contundente en ese sentido. Estamos en los últimos minutos de esta entrevista, doctora Ana María Carrillo Farga. ¿Hay algún asunto que se nos hubiera quedado pendiente o que tú quisieras poner sobre la mesa antes de despedirnos? Insistir en que ya habían pasado 8 años del examen profesional de Matilde cuando los periódicos seguían publicando artículos sobre la educación de la mujer en la que aseguraban que era desagradable que ellas quisieran tener conocimientos que estaban muy por encima de sus naturales aptitudes y que eran propios del sexo fuerte. Hay gente muy destacada que admiramos en otros campos, como el historiador Jesús Galindo y Villa, que llamaba en el Congreso de la Unión a no encargar a las mujeres ejercicios profesionales de los hombres, y pensaba que cada inteligencia femenina que acudía a las aulas era una mujer que desertaba de las filas consagradas al hogar y una familia menos que contribuía a la firmeza del Estado. Pero, repito, también había otros que plantearon las ideas contrarias. ¿Y qué me parece importante tomar en cuenta hoy? Bueno, que vemos que en la sociedad siguen prevaleciendo, a pesar de que muchas cosas han cambiado, ideas erróneas sobre cómo hay que considerar o tratar a la mujer. Y yo creo que esta historia pues, nos debe ayudar a reflexionar pues, en la necesidad de seguir luchando hasta que entre mujeres y hombres no haya ninguna diferencia en derechos y posibilidades. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a la doctora Ana María Carrillo Farga, por su participación en Las Mujeres Contamos y nos despedimos. Muy buenas noches. Buenas noches. Las mujeres contamos. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contada
es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres